Hola, bienvenidos a Muéstranos tu Gloria podcast. Aquí contaremos testimonios que dan la gloria a Dios. Escucharemos a personas que han decidido creer que Dios realmente mueve montañas. Personas que tienen testimonios de sanidad, de provisión, de restauración y sobre todo de fe. En este nuevo episodio escucharemos la historia de Felipe, un joven colombiano que vivió uno de los momentos más difíciles de su vida al otro lado del mundo. Sufrió un accidente que lo llevó a estar durante 3 meses en el hospital, lejos de su familia y de todo lo que él conocía. Fueron meses de incertidumbre, pero también del inicio de una búsqueda profunda de Dios. En este episodio, Felipe nos cuenta cómo en medio de esa recuperación vio la mano de Dios sosteniéndolo y cómo a través de milagros impresionantes terminó encontrándose con Jesús y entregándole su vida. Te invito a que te quedes hasta el final porque esta historia es un recordatorio de que aún en los momentos más oscuros y lejanos, Dios nunca nos abandona y siempre puede traer vida y esperanza. Felipe, bienvenido. Hola Cami, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Pues tú y yo no nos conocíamos, No. pero bueno, Tatiana, tu líder, es tu líder de Urban Life, ¿cierto? Sí, mi coach. Me dijo, no Cami, tienes que entrevistar a Felipe, tiene tremendo testimonio y pues obviamente... sí, es tremendo testimonio. Vamos a estar supremamente bendecidos con él. Entonces, pues nada, yo quisiera saber que primero cuéntanos un poquito desde Colombia. Desde Colombia empieza el testimonio, ¿cierto? Sí, yo crecí en una familia católica. Mis padres son muy católicos. Entonces, sí, de hecho, a mis 8 o 9 años yo ayudaba al sacerdote en la iglesia, era el chico del trajecito blanco allá ayudando. Y pues sí, tenía como una pasión por Dios. Vino la adolescencia, me fui perdiendo en el mundo, jugando fútbol con mis amigos, después así, peleas, fiestas y de ahí en adelante. Sí. Llegué a un punto también como de, sí, me dejé contaminar mucho del mundo, entonces como de cuestionar, esto de Dios es una mentira, solo quieren eso. Y la presión también, pues, un poco como de los padres de, es una obligación ir a misa, ¿sí? Entonces como que ya no había una conexión, sino era más como esa obligación, ese tiempo que no podía jugar fútbol con mis amigos. Entonces hasta que llegué a la edad de decir, no más. Y ahí pues me dejé como, salí a la universidad, me entregué pues a la fiesta, a todo eso, hasta que me vine a Australia. Hasta que me vine a Australia pude conocer de Dios. Sí. Llegué... Pero bueno, digamos que como haciendo un poquito más, como más detallado, tú desde chiquito, desde bien chiquitico, tus papás se llevaban a la iglesia allá en Colombia y todo el tema. ¿Tú crees que había como algún tipo de convicción, aún siendo así de chiquitico, en tu corazón de ir a la iglesia? Mira que sí, y hasta tenía como pequeños testimonios, me acuerdo mucho que, no sé, un día había perdido mi bicicleta por descuidado en el y lo que yo hice fue llegar a la casa a orar. Yo llegué a orar, Diosito, cuando de la nada timbran y era la señora de la tienda a decirme como, no, mira, yo vi un chico con tu cicla y yo la reconocí, yo se la pedí, acá está tu... Y yo como, Dios, fuiste tú, o sea, desde chiquito siempre había una voluntad de que Dios lo podía todo, de que en verdad Él estaba en control. Y sí, de hecho servía como acólito en la iglesia también, como porque sí, sentía una pasión hacia Dios, sentía que era real, obviamente. Y bueno, cuéntanos entonces tu historia desde que llegaste acá a Australia. ¿Por qué te viniste? Bueno, todo empieza porque estaba estudiando ingeniería civil en la Universidad Piloto. Ahí empecé a hacer mis prácticas y empecé a trabajar con el acueducto de Bogotá, con unos contratistas, después directamente para el acueducto. Y ahí, pues me di cuenta también de la corrupción, cómo funcionaba en Colombia. Entonces los bolqueteros querían sobornarme para que hicieran mal unas cosas. Y yo como que ahí sí sentí como, no estoy en el lugar que es. Y en el 2015 había tenido la posibilidad de ir a Estados Unidos a trabajar en un campamento de verano. Fui unos 3 meses y volví con buen dinero, me compré mi carro todo y dije como, bueno, tal vez trabajar en el extranjero está más chévere, puedo hacer más dinero y no me tengo que envolver en toda esta cosa que la verdad no me gusta. Ahí empezó mi plan como de irme del país. Y pues estaba saliendo con esta chica y ella fue la que me dijo, oye, ¿no has visto Australia? Y yo como, eso es como lejos. Pero entonces, bueno, estábamos teniendo una relación y ella fue la que me dijo, bueno, yo me voy para Australia,
¿te quieres venir conmigo? Y yo, sí. Llegué, empecé a trabajar, también siento que yo había querido ser chef desde que salí del colegio, Sí. pero pues le dije a papá como, no, mira, quiero ser chef, y se me rió en la cara y me dijo como, no, o sea, vas a utilizar tu cerebro, y por eso resulté metido en ingeniería. Sí. Pero entonces ya también le dije a papá como, bueno, ahora aquí tienes tu, tu ingeniero, pero yo me voy a ir a ser el chef que yo quería. Entonces llegué acá y fue como si en verdad, en su momento no lo veía como Dios, pero ahora que lo veo era como Dios también. Un día llegué, mi primer trabajo fue haciendo Uber, y a las pocas semanas sale el dueño del restaurante a decirme, oiga, ¿usted no está buscando trabajo? Sí. ¿Por qué no viene mañana a las 12? Y empecé a trabajar como cocinero, o sea, sin ni siquiera estarlo buscando constantemente. Fue como una oportunidad genial y bueno, ahí empecé a fluir por ese lado. Con la chica que me vine, pues que por la que vine, las cosas no funcionaron. Literal, duramos un mes juntos acá y ya Ay, fue no. como cada quien por su lado. Sí. Sí, había muchas diferencias y bueno, ahí como que nos separamos. Nos separamos, duramos en una relación tóxica por casi 4 años, 5 años. Ok. De que sí, pues terminábamos, volvíamos. ¿Cuánto llevas tú en Australia? Yo llevo 7 años. Ok. Y sí, entonces como que terminábamos, pero al mes nos extrañábamos, nos llamábamos, nos volvíamos. Navidad, las fechas tristes, nos llamábamos, volvíamos, otra vez peleábamos y al mes nos separábamos. Entonces Fue íbamos y así, volvíamos. ir y venir, sí. Sí. Y bueno, también en medio de esa melancolía del despecho todo el tiempo, porque era cada mes, cada 2 meses que estaba con el corazón roto, pues me perdí en lo único que conocía como para llenar esos vacíos. Fiesta, mucho alcohol. Desde Colombia desarrollé una adicción a la marihuana, era adicto al cannabis. Entonces era algo como de, literal, yo creo que desde mis 18 años hasta mis 28 años, todos los días de mi vida tenía que consumir marihuana. Wow. Entonces, sí, como que intentaba llenar esos vacíos con eso y el tiempo pasó hasta que en el año 2021 tuve un accidente en una moto. La verdad, pues fue completamente mi culpa y responsabilidad. Estaba en una fiesta, en la casa de unos amigos. Estaba tomando demasiado, fumando marihuana, de todo. Y aún así cogí la moto y me fui para la casa. En el camino yo como tal no logro recordar lo que pasó. Lo que te voy a contar es como lo que Te llegó han la dicho. policía y me dijo que había pasado ese día. Pero entonces iba a toda velocidad, iba así. El reporte dice que mínimo a 110 kilómetros por hora en una ruta de 60 entre los barrios. Y el piso estaba un poco mojado. Entonces como que cogí un runabout, una glorieta. Y a lo que pues cogí la curva y a lo que cogí otra vez derecho aceleré a fondo. Y la llanta de la motocicleta se resbaló hacia un lado, mi cuerpo cogió hacia el otro. Y pues el reporte dice como que mi cuerpo lo encontraban al otro lado de la carretera, 80 metros de la motocicleta. Y yo estaba encima como del andén. Y bueno, ahí me llevaron a Royal Melbourne Hospital. Me tuvieron que... Tenía como un trauma craneoencefálico muy fuerte, que la sangre del sangrado interno que tenía como que estaba comprimiendo el cerebro, así que me tuvieron que inducir en un coma recién llegué al hospital. Entonces a mí lo que hicieron fue como que en la ambulancia me hicieron un huequito en la cabeza para drenar la sangre y me inducieron en un coma. Y bueno, ahí ya hicieron como todas las cirugías y eso. Wow. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Fueron casi 3 meses que estuve en eso. Inducido en coma. Y después... ¿Tú tenías a alguien acá, no? Tú estabas solo. O sea, tú te habías venido con esta chica, pero además de ella, eran amigos que habías hecho acá, me imagino. No sí. tienes familiares acá ni nada. No. Ok. Pero... ¿Y ellos lograron contactarse con tu familia? Mira que ahí vuelve a aparecer esta chica. De hecho, pues lo que entiendo es que la policía... Pues mi contacto de emergencia de cuando llegué todo era ella. Okay. ¿Sí? Y la policía la contactó a ella. Ella fue al hospital, ella cuidó de mí. La volvieron como mi next of kin, que llaman, como la persona a cargo. Y ella fue la que se encargó de contactar a mi familia en Colombia, pasar todos los reportes médicos y todas las cosas a ellos. Y bueno, no, ahí también después de que me desperté,
como entenderás, estaba un poco perdido en ese tiempo, no sé bien Claro. cómo fue todo. También entré ahí en un proceso que llaman amnesia postraumática, que básicamente yo digo, yo estaba loquito. O sea, yo no sabía dónde estaba, yo llamaba a mis papás y les decía que yo estaba en Colombia, que yo estaba en el hospital y creía que estaba en una fiesta y le decía a las enfermeras que me trajeran trago, cosas así, estaba perdidísimo. Ok. Eso fue un proceso de 16 días. ¿Eso normalmente pasa o te pasó a ti? Sí, no, creo que normalmente pasa Ok. En cuando esos hay casos. daño cerebral, entonces tiende a pasar eso y bueno, lo que yo recuerdo, como que la primera imagen que tengo, es despertando un día en el hospital y llegan a decirme como, ¿cuál es tu nombre? Yo, Juan Felipe Guatiosa. ¿Cuántos años tienes? Y yo, tengo 25 años. ¿Cómo se llama tu mamá? Y yo, Estela Barrer. Como, sí, no, llamen al doctor. Y yo, un ¿Y tú segundo, ¿qué qué? está Como si, pasando? ¿Qué claro, está ahí pasando? reconocieron que tú ya estabas Estabas, bien, o sea, ya exacto. estabas. Ok. Y, y bueno, cuando, claro, ahí aparece esta chica como mi novia otra vez y yo, oye, yo había terminado con Tú y yo ella, no ¿qué pasó? habíamos. Sí, o sea, estaba súper Te perdido tuvieron que explicar claramente todo. todo lo que pasó. Cuando pues me dijeron como Wow. tuviste un accidente, estabas muy tomado en tu moto y yo, sí, fijo, es por ahí. Wow. Y, y bueno, claro, como ahí empieza, tuve un proceso ahí un par de semanas, que obviamente como que no lograba como coincidir del todo la realidad, lo trataba de figurar como en qué estaba, llamaba a mi familia, repetía mucho las cosas, mi mamá me decía que la llamé 3 veces a decirle, sí mamá, salí de la amnesia postraumática. Y después en la tarde la llamaba otra vez, mamá, adivina qué, salí de esa amnesia postraumática que me dijeron. Porque Ok. era como la noticia que me han dado en el hospital, pero seguía como sin Sí. analizar. Y bueno, creo que igual tomó un par de semanas también como en volver del todo. Pero esa es como la primera imagen que yo tuve. ¿Qué tú tienes? Wow. Y bueno, ahí me acuerdo también el siguiente día que desperté de esa amnesia, me dijeron como que si quería compartir el cuarto con otro chico colombiano que también estaba por un accidente. Y yo, bueno, sí, claro, al menos No hay tengo a alguien para problema. hacerme compañía. Sí. Y me acuerdo mucho que, bueno, el chico también lo llamaba a su mamá y todo. Ujú. Em, entonces como que empezamos a, yo como, mira, hay un Dios que en verdad me salvó, yo sé que alguien pagó por los pecados de este. y, y comencé otra vez como a pegarme a mi parte católica. Yo en ese Ujú. momento sí dije, mira, a mí mis amigos siempre decían, usted tiene mucha suerte, usted parece un gato, siempre cae de pie, o sea. Y yo ese día dije, bueno, tal vez no es suerte, realmente hay algo más allá, o sea, Mm, hay un Dios. mm. Y sí, me acordé como de ese Dios, intenté conectar con la parte católica, me acuerdo con este chico, la mamá nos llamaba y rezábamos rosarios, cosas así. Pero había lo mismo, no encontraba esa conexión, ese punto. Entonces como que poco a poco lo volví a dejar ahí. Sí, como Ujú. que, bueno, salí del hospital, em, como a la semana pude volver a trabajar de que salí del hospital. Porque la ventaja es que O sea, en general, tú estuviste en el hospital casi que como 4 meses, por ahí. casi, sí. Mm. No, es que después de que desperté ya fue como a la semana, 2 semanas que me dieron salida. Ok. Pero la ventaja es que durante ese tiempo, o sea, todas mis fracturas ya habían sanado, todas las cirugías ya las habían hecho, todo, ¿sí? Durante tus 3 meses dormido. Sí, mientras yo Wow. dormía O sea, todo tú ni sanó. te diste cuenta. A mí nunca me dolió nada así fuertemente que yo te Wow. diga, oye, me dolió mucho el brazo. Hay un testimonio también con mi brazo. Imagínate que, pues yo me levanté y tenía unas cicatrices horribles y me dijeron como que no podía levantar más de 500 gramos. Cuando después un doctor me contó que a mí casi me amputan el brazo. Pero el día que estaban haciendo las cirugías, obviamente alguien tiene que autorizar la cirugía. Entonces ellos estaban llamando a Colombia para que autorizaran las cirugías, Para que autorizaran que que me te amputaran el amputaran brazo. el brazo. Entonces esa llamada la tomó mi hermano Rafael, él es médico en Colombia, Ujú. y él fue el que reaccionó y dijo como, no, No. o sea, no autorizó que le amputen el brazo, ¿cómo así? No, sí, él me explicó que había empezado un proceso de, bueno, que ya lo más sencillo era amputar. Pero pues él mismo desde su conocimiento médico fue, mira, sí, pero se puede hacer muchas cosas, se puede hacer esto y Gracias a esto. Dios, era médico. O sea, es médico. Es que ahí sí digo, es Ay, sí, Dios. es lo que dicen tus amigos. O sea, obviamente es Dios, pero sí es verdad que como que todo se iba dando
Para Mira, que tú estés bien. es tan increíble que yo digo, mira, si sea contradictorio y lo que sea, ponen a mi mamá que no tiene conocimiento y ella dice, haga lo que tenga que hacer, Claro. sálvele la vida. Y no Mi llegaron a tu papá, mi hermana. hermana, pero esa Claro. llamada la tomó ese día mi hermano Rafael, que ahora lo honro mucho y siempre le digo, cuando necesitas que te den Muchas una mano, gracias. cuenta conmigo porque Yo te doy la mano yo te que doy la tú me mano, me salvaste. salvaste. Sí, sí, entonces, eso fue completamente, quien haya tomado esa llamada y que haya tenido el conocimiento todo para salvarme el brazo. Wow. Pues imagínate como cocinero haberme levantado como chef y sin un brazo, o sea, hubiera sido el... No, y aún si no fueras cocinero, levantarte sin brazo. En general, Completamente. Dios mío. Y él Sí. dice no, y entonces, claro, si él dice no, entonces eso significa que ellos tienen que sí o sí hacer todo lo posible para salvar tu brazo. Ujú, claro. Wow, Sí, porque no estaba el consentimiento para claro. hacer la cirugía de esa manera. Gracias a Dios. Y mira, Entonces, y está bien. sí, no, está O sea, tu súper brazo bien. está De hecho, bien. es curioso porque el mismo accidente y las cicatrices tan grandes fue por lo que decidí llenarme de tatuajes los Ok. brazos. Y siempre me gustaron mucho los tatuajes, ¿no? No fue solo por eso, siempre ya tenía un par de tatuajes, pero pues a lo que me quedan esas cicatrices dije, mejor me Triste, hago más bueno, ya. tatuajes. Ajá. Y de hecho este tatuaje de este brazo, que fue el que mi hermano salvó, es mi brazo, mi mano aferrada al corazón de mi hermano, que lo diseñamos con mi hermano en eso. Yo le dije, Qué cuando lindo. me pregunten algo por esa historia, por esa cicatriz, tengo que contar lo que hiciste, porque Wow, le debo un brazo a mi hermano, literal, es... claro. Y pues a Dios, obviamente, que digo, o sea, quien lo puso en ese momento, en la llamada, le dio el conocimiento, todo, ¿sí? Ujú. Fue Dios. Y bueno, allá después de que salí del hospital también, Ujú. honro mucho el gobierno de Australia y el TAC, el Transit Accident Commission. Ok. Ellos cubrieron todos los costos del hospital, que fueron casi Wow. $200,000. Wow. Cuando a mí me dicen como, mira Felipe, vas a salir, firma la factura, y yo vi 150 algo mil dólares. Y yo, Y tú no, ya. oye, O sea, déjenme otros 3 meses. sí, por favor. Ay, No, ya, no. si quieren quédense conmigo, o sea, no, ¿cómo voy a pagar eso? ¿Qué es? Yo trabajo acá por Es, vida. No, y ¿y qué? me dice, no, 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 tranquilo, eso ya está pago, te hace pago todo, solo pues es que firmes que te atendí. Y yo, ah, no, sí, claro. ¿Y por qué? O sea, obviamente por la gracia y amor de Dios hacia ti, pero ¿por qué lo cubrieron? Porque fue un accidente de tránsito y cuando uno paga el rego, la registration, Ajá. es como pagar el SOAT en Colombia. Entonces ese es el seguro que cubre los accidentes en las calles como tal, de cualquier accidente de tránsito. Así el accidente haya sido, el culpable haya sido tú. Wow. Sí, 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 sí. Qué nivel. Gloria a Dios. Mira que, o sea, en verdad una entidad muy, muy, muy buena. Ellos después de eso pagaron la cuenta del hospital, me pagaban toda cita médica. A la actualidad me están pagando citas médicas, tengo un control para el ojo en octubre y ellos lo siguen pagando. Me pagaron 2 años de psicólogo, me pagaron o sea, todo, todo, todo. Ellos cubrieron toda la parte Wow. médica y hasta me dijeron que me querían pagar mi salario de los meses que estuve en el hospital. Wow. Pero bueno, ahí sí pues salió de que como tenía el alcohol, marcaba positivo alcohol, pues no, No se pudo. me iban a pagar el 30% y inclusive por tener el alcohol, pero tras del hecho en esa época trabajaba en cash porque era estudiante, entonces me dijeron, bueno, muéstranos tus payslips y tu pago de ¿Y tú impuestos y ahí fue qué? como, dejen así, yo No, sé que tengo tranquilos. la culpa, yo sé que tengo la culpa. O sea, ya con lo que me cubrieron está perfecto. No, y realmente sí, o sea, O sea, increíble. imagínate. Y bueno, salí del hospital y ellos me dicen como, bueno, ahora necesitamos un reporte de tu GP diciendo, o sea, mencionando las heridas que te quedaron. Ujú. Entonces, bueno, mi GP era un doctor ahí en la City que había ido como 2 veces. Una vez que me había cortado la mano y necesitaba puntos. Y otra vez que me dolía como mucho la espalda para que me diera unos relajantes musculares. Ujú. Pero entonces, bueno, tuve que sacar la cita con él y me acuerdo mucho que llegué y saqué la cita y entré al consultorio cuando sale el doctor así como, Juan Guatibonza. Y yo, sí, doctor. Me decía, I can't believe this. No puedo creer esto. Y yo, sí, soy yo. Aquí Buenas, mucho estoy. gusto, sí. Me dice, como hace un mes me llega un reporte que te estás muriendo en un hospital y ahora estás caminando como si nada pasara aquí en mi consultorio. Por favor, sigue. Y yo, bueno, no, sí, ya desperté. Cuando él comienza a escribir su reporte y me dice como, qué pena Juan, ¿le puedo dar un abrazo?
Y lo que te digo, o sea, yo no conocía casi al señor, había ido 2 veces, pero pues yo, no, sí, claro. Y él me coge, me abraza y eso que me coge así me dice, "You are the luckiest guy I have ever seen." Me dice, sí, como tú eres el hombre más suertudo que he visto en mi vida. Y yo, ¿por qué? Explícame más. O sea, yo sé que lo que me pasó estuvo grave, pero explícame más. Me mostró de los reportes que le habían llegado a él. Me dijo, como esta es la imagen de tu cabeza, recién llegaste al hospital, todo esto alrededor es sangre, que básicamente estaba haciendo presión en tu cerebro. Y te digo, por 10 mililitros más de sangre, tú hubieras podido quedar en coma de por vida, pudieras haber tenido daño cerebral total. 10 mililitros con la magnitud de tus heridas, es cuestión de 1 o 2 minutos. O sea, la ambulancia se demora 2 minutos más, tú no estarías aquí contándome esto. O sea, es que por eso yo no podía creer que llegaste a mi consultorio así como si nada. Y yo como, wow. Ese día salí llorando diciendo como, Dios, gracias. O sea, en verdad fue algo más poderoso. No fue suerte, o sea, todo tan perfecto. No fue suerte. Sí. Y bueno, sin embargo, continúa la historia. Después de que salí del hospital, también me di cuenta que todos los amigos que había hecho durante ese tiempo, pues eran amigos de fiesta, de drogas. Pero en el momento que no podía consumir drogas, que no podía tomar, pues todos se desaparecieron, sí, no había nadie, realmente no se preocupaba nadie por mí. Tuve ahí un pequeño problema también con la chica que me cuidó, pues ella, terminamos, ella decidió irse, porque ahí, bueno, ahí hubo otra parte. En el momento del accidente como tal, yo tenía una relación con otra chica, con una chica de acá de Australia, pero pues quien llegó al hospital y tomó cargo de todo fue ella. Yo básicamente, sí, teníamos nuestra toxicidad de ir y volver, sí. Pero entonces cuando yo desperté ese día del hospital y mi primera llamada a mi mejor amigo fue, y también preguntarle como, bueno, ¿qué hace aquí esta chica? ¿Y dónde está la otra chica, la que debería estar acá? O sea, ¿dónde está? Y él me dijo como, no sé nada, pues a mí me llamó ella y con ella nos hemos entendido ya. Entonces yo le pedí el favor como, parce, mira, búscala en mi Instagram, escríbele y dile dónde estoy. Y bueno, ahí ya la otra chica resultó buscando, él le pasó el número de la otra chica también. Resultaron ellas dos hablando, pues, diciendo todo y las dos dijeron como, mira, no. Tanto pues la chica colombiana, en el periodo de tiempo también en el que yo estaba, pues, loquito. Yo reconocía personas y yo, sí, la trataba de mi amor, mi vida, todo ahí en el hospital como si fuéramos una pareja de toda la vida normal. Y pues que haya caído en conciencia y me haya puesto a buscar a la otra chica, obviamente fue... La lastimó. Sí, demasiado para ella. Y la otra chica también, pues cuando logré hablar con ella me dijo como, yo no soy nadie en tu vida, tu exnovia vino, tomó control de tu vida, a mí nadie me dijo, nadie nada, no soy nadie para ti, ni tu familia, o sea, chao, yo no quiero eso en mi vida. Entonces como que bueno, me quedé completamente soltero, perdí mis amigos después de ese accidente. Los primeros meses yo no podía abrir mi ojo izquierdo, estaba completamente cerrado, tenía un hueco todo raro acá en la cabeza porque de la cirugía así tenía como un hueco así en la cabeza, yo me veía al espejo y me veía tenaz. Entonces, y por el tema cerebral yo tuve depresión y ansiedad severa. Y ahí ya, sí, hubo un día que también dije como, mira, ya no tiene sentido vivir así, no sé, ¿para qué pase todo esto si no quiero vivir así? O sea, no soy la misma persona, me quedé completamente solo. Estábamos en la mitad del COVID, ya se estaba acabando, pero igual, ¿sí? No tengo familia cerca, mis amigos no son mis amigos, o sea, me sentía demasiado mal que hasta... Y ahí es donde aparece Dios y su mano, en verdad, que nunca me dejó, ¿sabes? Que a pesar que ese niño pequeño desde los 7 años que después se alejó tanto, Dios siempre estuvo ahí, mira, y en las situaciones que me pasaban en la vida, que mis amigos decían, usted es el man más de buenas, después dije, no soy de buenas, tengo un Dios que en verdad siempre cuidó de mí. Y un día ya tenía un intento de suicidio ya planeado, yo había comprado un veneno, me lo iba a tomar, lo había preparado y todo. Inicialmente cuando salí del hospital me dijeron, tú no puedes consumir cannabis ni tomar alcohol durante 1 año, tu cerebro se está recuperando y donde lo hagas te puede dar un stroke y quedar ahí. Entonces, no lo hagas por nada del mundo. Pero entonces ese día dije, bueno, ya me voy a ir, voy a hacer lo poquito que he hecho durante estos años para llenar esos vacíos, voy a comprar hierba por última vez y voy a acabar con mi vida.
Tenía todo preparado y así fue. Fui a comprarla donde un chico que conocía. Y ese día dije, bueno, me voy a pegar la última caminada de mi vida. Ya voy a caminar hasta allá. Y en el camino se me vino a la mente como, bueno, no sé qué va a pasar ya más adelante. Yo sé que hay un Dios. Voy a orar porque si hay un Dios que me perdone. En ese momento era un agnóstico raro Era ahí. como un raro, sí, como un mix ahí de fe y no fe. Exacto. Pero dije, Sí. bueno, si hay un Dios que me perdone por lo que voy a hacer, no es que me eché la bendición y empecé a orar todo el camino hasta la casa de él. Y bueno, no sé, seguí orando, compré la hielo y volví a mi casa. Cuando me acuerdo mucho abrir la puerta de mi casa y me caí en mis rodillas llorando como ya llegó el momento. Llegó el momento y caí en mis rodillas así llorando, devastado. Y en ese momento tuve como algo muy loco de sentir a alguien parado al lado mío. Pues, en este momento puedo decir es Jesús. En este momento, en su momento sentí simplemente como si fuera otro yo que estaba allá afuera diciéndome como, ¿Qué vas a hacer? vamos, levántese, Sí. ¿sí? Incluso como, ay, ya, no, deja así, ya De- parece en serio, deje la deje el bobada. show. Sí, deje el show, literal. Wow. Y yo como, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Como, bueno, ya. Decidí, bueno, me armé mi porrito, salí al backyard a fumar y cuando miré hacia el cielo, imagínate que había escrito una cruz igual un corazón. Es muy loco porque era cercano a las temporadas de Semana Santa. Pero obviamente fue como el momento perfecto, tú sabes, eso no dura ni media hora en el cielo, fue como exactamente ese momento. Yo sé que Dios puso una persona con mucho dinero para que pagara a Qué alguien a que escribiera nivel. eso allá. Mira que, de hecho, eso es una campaña. Yo no sé si tú conoces. Bueno, en su momento lo hacía esa iglesia. No sé si lo sigue haciendo esa iglesia, pero eso lo hace una iglesia que se llama Hillsong. Eso. Ellos empezaron a hacer eso hace no sé cuántos años. Y cada vez que es Semana Santa o Navidad, creo, no me acuerdo, hacen una cruz gigante, igual un corazón, no sé, en el cielo, en la playa, en la arena o en diferentes lugares o ponen una bandera así gigante en algún edificio. Pero se me hace loquísimo, pues loquísimo. Y no es loco y tampoco es una casualidad, nosotros lo sabemos, pero qué increíble como Dios es que dice, bueno, aun cuando estoy aquí al lado de él y que él me sienta, no va a ser suficiente, entonces tengo que mandarle literal ahí, si es que una señal en el cielo para decirle, por favor, no lo hagas. Total. O Qué sea, impresión. y en verdad fue literal, la cruz igual un corazón, como Jesús igual amor, Jesús te ama. Sí. Y no te imaginas como en ese momento salir al patio, ver eso, sentir en mi corazón una paz en esto de... Que en ese momento sí fue como... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué O sea, estoy haciendo? mira todo lo que pasé, ¿qué voy a hacer? O sea, hay Sí. tantas cosas por hacer. Tengo 25 años, tengo una vida por delante. No, o sea, en ese momento algo hizo un shift en mí que dijo como no, Sí. ya. Subí a mi habitación, el menos lo tenía ya preparado, nada de esto para tomarme lo que yo cogí, boté eso, ¿qué me pasa? No, arreglé mi habitación porque en medio de mi depresión eso estaba aún... Vuelto nada. Y fue como un shift que hasta es Wow. muy loco porque yo pude analizar eso mucho después, imagínate. Sí. En ese momento seguía tan ciego y tan perdido que lo que dije, no, lo que yo necesitaba era fumar hierba. Sí. Y de hecho desde ese día volví. Afortunadamente tampoco me pasó nada de lo que los doctores me habían dicho de que O sí sea, sí lo fumaba. hiciste igual. Sí, Wow. sí. Y pues te digo, ya en ese momento lo que dije fue, no, lo que yo necesitaba era volver a esto. Ahí conseguí una fórmula médica. De hecho, pues con el background de depresión, de ansiedad, de insomnio, me dieron la receta médica, entonces ya podía comprar la Lo hierba hacías legalmente. legalmente. Ujú. Wow. De hecho, con un vaporizador y todo para reducir el riesgo, toda la cosa, entonces como que ya lo volví también, otra vez volví a mi mismo vicio, como te dije, todos los días. Y bueno, ahí pasó la vida, seguí, trabajo, con una depresión ahí a medias, ya en su momento, pues llegó ese diciembre, habían abierto fronteras, ya podía ir a Colombia y volver.
Entonces lo que hice fue eso. Yo tenía un trabajo casual con una agencia de chefs. Entonces les dije, no va a estar disponible 4 meses. Compré tiquetes y me fui para Colombia a pasar tiempo con mi familia ya, a todo después de ese accidente. Y bueno, eso sí fue muy refrescante, ver a mi familia, pasar tiempo con mis hermanos, con mis sobrinos, todo fue como mis sobrinos que no los conocía porque ellos nacieron allá después en tiempo de COVID, entonces como que fue muy, muy hermoso y muy refrescante y después volví. Como recargado. En mí había algo de seguir buscando porque yo sabía, esto no fue suerte, ¿sabes? Todo esto no fue suerte. Y entonces hasta no encontré esa conexión que quería con la parte católica, que entonces empecé, bueno, todo el mundo andaba con el tema de las meditaciones, del coach espiritual, me conseguí una coach, empecé a leer sobre el budismo y todo el tema, yo quería como esa conexión con el creador. Sí. Y en Colombia conseguí una coach, entonces cuando iba a volver a Australia, en esa época se puso el tema de la vivienda loquísimo. Entonces, como yo me fui tanto tiempo, yo entregué leads, habitaciones, todo, puse mis cosas en una bodega y dije, me voy y cuando vuelva busco. Cuando intenté volver no conseguía nada. En esa época me acuerdo que los hostales eran así como repletos de gente porque no había para arrendar. Total. ¿Y te pasó eso? Y me pasó eso, sino que también hasta ahí estuvo Dios. Mira, Dios, ¿qué voy a hacer? Me apareció una oferta de trabajo, me llegó a mi correo una oferta de trabajo para ir en Byron Bay, en un hotel hostal, y me ofrecían acomodación ahí, y me ofrecían trabajo full time y todo, y yo, no, perfecto. Me voy. Al menos llego a Australia, y ya en Australia me ubico y espero a eso. Entonces así lo hice, llegué y cuando estaba en... Pero es que ¿a quién le llegan ofertas de trabajo así nomás? O sea, a ti. Es loquísimo. No, te lo juro que... Y todavía me pasa a veces que yo digo como, bueno, ya... A veces dudo, es como... ¿Eres tú Dios otra vez o el enemigo ya me está tentando con el trabajo? Porque es muy... Muy loco. Y bueno, y hasta en Byron Bay tenía como allá viví como un mes largo, casi 2 meses. Y tenía en mi corazón lo de Dios... Pero entonces estaba con mis meditaciones, entonces me iba a las 7 de la mañana a la playa a alinear mis chakras y todo. Y yo terminaba mis meditaciones y yo me ponía en mis rodillas y lloraba. Sí, era... Yo ni sabía en qué mix andaba. Era un mix ahí raro. Yo sabía hasta, de hecho, bueno, uno de los tatuajes que me hice cuando quería llenarme los brazos y todo fue como un Cristo. Porque yo siempre supe, pues, de la gracia de Jesús, de quién era Jesús. Pero como te digo, no encontraba esa conexión a él. Y bueno, ya después pude volver a Melbourne, apareció también una oportunidad de trabajo, me apareció una casa, pude volver. Y volví a Melbourne, ahí después vino otro episodio también de otro intento de suicidio, empecé a sentirme muy mal un día. Estaba en el trabajo, pero no me hallaba, ya no quería nada, no le hallaba sentido a la vida de nada. Hasta ese día en el trabajo se me vino la sangre súper feo por la nariz y le dije al chef, no puedo más, mándeme para mi casa, no puedo. Y ese día iba camino a la casa llorando mal, escribí notas de suicidio para mi mamá, le había escrito hasta una nota a mi exnovia, a la que me había cuidado, todo. Yo me sentía muy culpable por eso, porque obviamente también me sentía muy culpable de que había herido mucho los sentimientos de ella, y ella pues me había cuidado en ese momento, había sido una mujer increíble, y yo me paro a buscar a la otra chica. Yo en su momento no podía ver como la magnitud de todo eso. El picture, entonces como que obviamente yo tenía un sentimiento de culpa que me cargó durante mucho tiempo. Y bueno, ya yo escribí mis notas, lo mismo, llegué a la casa, monté todo en ese momento estaba pensando en ahorcarme, entonces usé mi ingeniería civil ahí en mi cuarto para... Y cuando estaba así ya súper triste llorando y llega un amigo a golpear a la puerta, y a golpear en mi ventana y como Felipe. Y yo, ¿qué pasó? Ahorita no, parce, tengo que hablar con usted. ¿Qué quiere? Yo no sé, yo venía pasando en el tram y sentí algo en mi corazón, hermano, no sé si fue Dios, pero me dijo, tengo que hablar con Felipe ya. Súper loco, él no es cristiano, él nada, él simplemente dijo, venía, y yo no sé qué me entró en el corazón, que yo dije, tengo que venir a hablar con usted. ¿Qué pasa? Y claro, yo ahí, nada está pasando, súper llorando, le conté todo en su momento, no, venga, nos tomamos una cerveza, cálmese. No, Felipe, o sea, Dios te ama tanto.
Demasiado, o sea, mira que yo en verdad, por eso tengo tanta seguridad que el propósito que él tiene conmigo es increíble. Y, y bueno, ahí sí como que sentí ya como, bueno, no. Me hizo ir de una vez para el médico. Definitivamente esta depresión no es tan llevable. O su medicación tienen que duplicarla, triplicarla, o si no, esto va a terminar mal. Bueno, con los housemates también me pusieron como los contactos, toda la cosa de emergencia, de estar pendiente. Y ya ahí empecé con una medicación más fuerte. Empecé a estar muy medicado para la ansiedad, para la depresión, todo eso. Y eso fue, no sé, ya al mes, un poco más de un mes. Llegué en uno de los... estaba tomando turnos casuales también en restaurantes como para ubicarme. Y ahí llegué a trabajar al restaurante de Dani Betancourt. Y ahí, bueno, en un momento quedamos haciendo preparación en la misma mesa. Y como, ¿y tú qué? ¿Colombiano? Me acuerdo mucho de preguntarle en qué visa estás. Y él me dijo de estudiante. Y yo, pues si tú ya eres chef hace muchos años, ¿estás estudiando cocina otra vez por la visa? Como, no, yo estudio teología. En su momento para mí fue como, ¿qué? O sea... ¡Qué locura! ¡Qué loco esto! ¿Por qué no? Él me contó que era muy apasionado de esto. Me preguntó cuál era mi relación con Dios. Y ahí le di un pequeño como, no, mira, pues... Yo sé de Jesús, yo todo. Pero sí, empecé a leer la Biblia. Un día empecé a leer la Biblia, me acuerdo mucho. Antes de venirme de Colombia, esos 3 meses, un tío que es cristiano, él es el único tío cristiano, pero él sí le decía a papá, dígale a Felipe que no se puede ir sin despedirse de mí. Y yo fui a la casa de él a despedirme de él, y él me tenía de regalo una Biblia. Y que léete tal salmo, no sé qué, con mucho cariño. Y bueno, ya en mi viaje de vuelta yo cogí la Biblia y la abrí, leí el salmo. Y dije, bueno, Señor, a ver, si tú quieres hablarme de la Biblia, háblame. Y abrí la Biblia en Levíticos, empecé a leer Levíticos y yo como, esto está rarísimo, esto no, esta Biblia no es para mí, o sea. Después vi que había que empezar a leer el Nuevo Testamento, entonces abrí Mateo y quedé súper perdido, que el hijo del tío, del primo, del hijo, del hijo, del hijo. Y yo dije, no, mira, definitivamente esta Biblia no es para mí y no pude conectar. Me acuerdo mucho que ese día Dani Betancourt se me dijo, no, pues es que empezaste por donde no era, por ambos lados, de pronto empieza a leer un poco más de Juan, el libro de Juan es muy bonito, habla del amor de Dios, todo, y como que algo hizo clic y claro, ahí ya empecé a leer la Biblia, comencé a hallar un poco más de sentido. Y después un día, un miércoles, Dani me dice como, hola Felipe, me voy a encontrar con unos amigos, no sé si quieras venir. Y yo, bueno, sí, hoy tengo libre, sí, ¿por qué no? Estoy aquí aburrido en la casa. Y me envió la imagen de un Urban Life, pero sí no decía como nada cristiano, nada, sino como, no, nos reunimos, trae algo para compartir en tal dirección. Cuando yo dije, bueno, no se me pasaba que Dani era tan apegado a Dios que yo dije, bueno, una reunión de chefs, probablemente voy a llevar una cerveza, o sea, él, sí, pues. Afortunadamente ya también le dije como a Dani, bueno, ¿cuántos somos? Como, no, ¿para qué? Le dije, no, para llevar una cerveza. Y Dani como, no. Pero mira, increíble porque él también me lo explicó con amor y como, no es que haya problema con el alcohol ni nada, pero pues sí hay personas que tienen lucha con el alcohol y la idea del Urban Life es que sea un sitio seguro para todos. Entonces pues preferimos no esas cosas, es digamos, si tú tienes luchas con la marihuana, no vamos a llevarte a un ambiente donde todo el mundo está fumando, ¿verdad? Entonces es como eso. Entonces como que ese día lo entendí y bueno, y ahí llegué al Urban Life y conocí a Tati. Ahí fue como en verdad, Tati tiene una unción, en verdad, como que la conocí, nos presentamos, como que el saludo súper amable con un abrazo de Tati que da tanta paz y yo como, wow, sí, no hay. Y entonces como que le conté un poquito la historia, pero obviamente como tocaba hacer el Urban Life y todo, no tuvimos el tiempo completo para hablar. Sí. Y ahí ella me invitó a la iglesia. Ahí ella me dijo, no, pues mira, ¿por qué no vas el domingo? Nos tomamos un café. No tienes que entrar a la iglesia, nos tomamos un café. Yo dije como, bueno, sí, me gusta la idea. No sabía nada de Planet Shakers, honestamente, ni de Ciel. Cuando ella me envió Ciel y yo, así queda en Soulbank. Bueno, listo, sí, llegué ahí. Nos tomamos el café, le conté la búsqueda en la que estaba, le conté como que quiero conectar, pero no es. Y pues me dijo, mira, aquí está la iglesia, ¿por qué no lo intentas? Si conectas y sientes que lo tuyo está bien, pero pues ahí está la... Y le dije, bueno, sí, entré a servicio con ella y en verdad fue increíble como... Primero fue muy raro, ¿no? Nunca había entrado a una iglesia con luces, cámaras, todo ese sonido y todo. Fue como, esto es una iglesia, es un concierto. Literal, fue como, esto es un concierto, que me perdí.
pero se sentía el poder, ¿sí me entiendes? Cuando entraron en worship, en adoración, se sentía el poder que yo... Sentí algo dentro de mí, dijo como, en verdad, aquí es donde perteneces. Y yo como, ¿qué? Esto está raro. Sentí, ya cuando dijeron el llamado al altar, yo como, sí, yo quiero pasar, yo quiero esto que tiene esta gente, o sea, mira todo el mundo todo feliz, fue como, wow. Y ya pasé y lo que te digo, entró una convicción en mí como de aquí perteneces. Pasé al llamado al altar, me ofrecieron el curso de Eternity, preciso lo tenían a la semana. El sábado siguiente estaban haciendo el curso de Eternity. Entonces yo como, sí quiero. Fui el sábado siguiente a Eternity. Fue como que literalmente lo que estabas buscando, como yo sé que eso existe, pero ¿de dónde? Y estabas en esa búsqueda, pero llegó ese punto y fue como, ¡oh! Aquí fue, o sea, lo encontré. Wow, literal, y fue así. Fui a Eternity. Lo mismo el poder, todo. Explicaron todo de quiénes éramos, por qué, todo, y como que... Ese curso es muy bonito. Sí quiero. Sí. Y dicen, mañana tenemos bautizos. Y yo quiero. Y a los 8 días de conocer a Dios estaba bautizándome. Wow. Y fue muy bonito porque me ayudó a romper con muchas cosas. De hecho, ese domingo que me bauticé también, pues sentí como la convicción de, como te decía, venía igualmente adicto al cannabis durante mucho tiempo. Pero ese día que me bauticé, llegué a la casa y dije como, bueno, no, o sea, eso no fue por hacerlo y pasar allá. Yo ahora tengo que vivir con la convicción de Cristo. Y bueno, Señor, yo te he sentido estos días, he visto tu poder y en el nombre de Jesús voy a romper esta adicción, voy a ser libre. Cogí lo que me quedaba de hierba y fui al inodoro y lo boté y dije en el nombre de Jesús, soy libre, no soy más esa persona. O sea, si hoy dije que voy a ser una persona nueva, voy a empezar por esto. Bajé la cisterna y te puedo decir desde ese día como que mi adicción se rompió. O sea, es muy loco porque en medio de todo yo sabía que era algo que me estancaba en muchas cosas y yo la intenté dejar muchas veces antes de, pero ya no podía, ya sabía que era una adicción y que no tenía control al respecto. En uno de mis trabajos casuales en pueblitos acá de Victoria una vez, hasta llevé lo que creía que iba a necesitar, se me acabó antes, no tenía y duré 4 días sin dormir, no podía pegar el ojo porque no había consumido. Ya parecía un zombie y me tocó ir a la farmacia así con unas ojeras horribles, así a la señora, necesito ayuda, me dio unas pastillas para dormir. Tomé como el doble de la dosis para poder dormir porque en verdad no podía sin eso. Y fue como súper horrible. Y ver como ese día simplemente decir, mira, en el nombre de Jesús, hoy soy una persona nueva. O sea, yo me bauticé no por ir allá y pasar al frente de la iglesia, me bauticé en el corazón y voy a ser libre de esto. Y lo hice y así fue. Así fue. Wow. Me seguí tomando mis medicinas para la depresión, pero nunca más volví a sentir un ataque de ansiedad, nunca nada. Hasta que, de hecho, en julio del año pasado sí le dije al doctor como, oye, pues yo honestamente siento que ya no necesito esto. Fue muy loco como hasta mi mentalidad había cambiado. Ya recuerdo, yo me bauticé en noviembre, 16 de noviembre del 2023. Y para ese diciembre, yo salí a caminar y estábamos en verano, yo veía todo tan bonito, me sentía así como muy enamorado que yo decía... ¡Qué lindo! Eso es muy bello, que ha cambiado en mi vida porque ya no veo esa oscuridad que veía antes. Y bueno, ya para julio le dije al doctor como, oye, siento que ya no... De hecho, cuando me tomaba a veces los medicamentos me sentía high, me sentía mareado, me sentía en otro y le dije, quiero dejar de tomarme esto, ya no he tenido un episodio hace rato, así que quiero esto. Hice un plan con el doctor y él me dijo, bueno... No podemos cortarlos de un día para otro porque eso tiene un efecto de rebote bastante grave. Entonces hice un plan y en cuestión de 2 semanas dejé de tomar los antidepresivos. Y desde julio del año pasado hasta... Ya llevo más de un año sin tomar ninguna pastilla ni nada. Entonces te puedo decir que también Jesús me sanó de depresión. Jesús me sanó de la ansiedad. Jesús me salvó mi brazo. Jesús me trajo de vuelta a la vida. Y nada, ya es muy bonito. ¡Qué nivel! Como te digo, desde a la semana de Eternity, a la semana de bautizo, hice DNA, Inner Champion, y el año pasado estaba ahí en una prédica de Pastor Sam, mencionó algo de college y yo sentí en mi corazón como,
¿Estás estudiando college? Estoy haciendo college en este momento. Ya estoy en segundo semestre. Y sentí algo de, eso es para ti, college. Sí. Y ahí también le dije, bueno, Dios, un segundo, porque Espérate un segundito. mi visa, yo ahorita estoy en posgrado ahí, me toca buscar un sponsor. Ya en julio del año pasado también cambiaron la norma de que después de posgrado ahí no podías volver a estudiante. Sí. Entonces como que, ok, no hay formas, o sea, déjame arreglo mi visa, busco un sponsor, hago algo. Sí. Y después miramos tu college. Sí. Además, ¿de dónde plata? Tengo que buscarme plata para un sponsor. No, Dios, o sea, te me calmas. Y fue muy loco también. A final del año pasado, me habían prometido un sponsor en un hotel. Después ya cuando les dije, bueno, quedan 3 meses, ¿qué hacemos? El chef me dijo, bueno, yo empujé el sponsor lo que puedo, pero los dueños del hotel no quieren sponsorear. Dicen que es más fácil buscarse otro chef y ya. Entonces, renuncié a ese trabajo. Me pintaron maravillas en otro restaurante. Me dijeron, sí, nosotros te vamos a sponsorear todo. Y ahí ya yo renuncié a todo, ya dije, ellos me van a sponsorear, sí me quedo con ellos. Y me faltaban como 3 semanas de visa, imagínate. Cuando yo les dije como, oye, bueno, creo que ya es hora de montar el sponsor porque mi visa se me va a acabar. Y me dicen, ay, no, mira, que es que pasamos la esta y parece que el restaurante no aplica para dar sponsors, entonces como que no te vamos a poder sponsorear. No. Y yo, me hicieron perder mi tiempo, estoy a 3 semanas de mi visa. Dios, tú me explicas ya qué es esto. Y me acuerdo que estaba haciendo Inner Champion y a través de Pastor Andy, en un momento él dijo como, esta es tu casa, aquí te vas a plantar, aquí te vas a crecer y de aquí vas a dar frutos. Y yo sentí como en verdad en mi corazón, como Dios me está diciendo esto a mí. Y yo ahí sí decía, Dios, ¿cuál mi casa? Aquí me van a sacar de ese país, no le veo forma, esto no tiene sentido. Sí. Y iba caminando un día para el gimnasio así ya despidiéndome de Australia. Y Dios puso en mi corazón como, llama a este señor. Un trial que yo había hecho hace como 2 años en Regional Victoria. Y de hecho no me había querido ir por allá porque era muy lejos. Y Dios me lo puso así en el corazón. Le voy a escribir a este señor. Le mandé el mensaje como, hola, sí, no sé si te acuerdas de mí, soy Juan. Estaba mirando si de pronto andas necesitando chefs. 5 minutos me llama. Aló, hola Juan, ¿cuándo empieza? Yo, bueno, ¿te me calmas? Es que hay un problema y es que necesito sponsorship. Entonces quería ver si podíamos hablar. Yo se lo doy, ¿cuándo empieza? Y yo, no, pues tengo 3 semanas, si quiere empiezo el lunes. No, estamos cerrados lunes y martes. Llega el martes en la tarde, se acomoda acá en mi casa mientras y empieza el miércoles a trabajar. Y yo, ok. Me conseguí un sponsor así de la nada. De un momento a otro llegué allá y bueno, ahí viene lo otro, ¿no? Entonces era en Regional Victoria, es un pueblito que se llama Halls Gap. Queda como a 3 horas de acá. Entonces, bueno, Dios, me ayudaste con mi visa, pero me tuve que alejar de la iglesia. Allá no había iglesia como tal. Por el tema del accidente no tengo licencia de conducción, entonces no había forma de moverme. Obviamente veía los servicios online, pero no era lo mismo. Me sentía súper alejado de Dios. Y college. ¿Qué pasó con college? Bueno, ya quedó ahí como a un lado. Cuando en febrero me llega una notificación de que mi visa fue negada. La explicación, no tiene explicación, que el restaurante tenía muchos chefs y no tenía cooks, entonces que tenían a chefs haciendo el trabajo de cooks. Como si un chef no cocinara, el caso. O sea, no tenía mucho sentido. Me negaron la visa. Allá fue como, no, que me voy a quedar allá tan desconectado, tan todo. Y yo dije, ¿sabes qué? No, yo me voy para Colombia, ya estoy cansado de esta rogadera por una visa, por todo. Cuando la semana que me negaron la visa fue como di tú el miércoles y ese fin de semana fue el Leaders Retreat que hicieron. Y vine para el Leaders Retreat y entonces le dije ahí y Tati fue la que me dijo, Pipe, ¿te acuerdas de college? Tú me has dicho que querías hacer college, ¿por qué no? Yo, bueno, sí. Y apareció la idea de la apelación, ¿no? La apelación para poder eso. Después, Pastor Ossi me lo confirmó. Llegué y le dije, Pastor Ossi, es que yo quería hacer college. No sé si sea muy tarde. No, estás a tiempo porque empiezan la otra semana. Todavía puedes. Y yo, ok. Espérate, paso aquí. Dr. Clayton, mira, él quiere hacer college. Ya mismo. Yo, oye, tan rápido. Y Dr. Clayton, dame tu número, te llamas mañana. ¿Mañana? Ok.
Así fue, al otro día me llamaron como, hola Juan, ¿tienes el dinero? Listo. Vente el lunes, pagas la inscripción y empiezas clases el martes. Yo, ya, así, de una, todo se alineó así. De las formas menos esperadas, pero Dios me hizo el camino para tener algo de visa para poder estar haciendo college. Ahorita estoy en proceso de apelación. Y bueno, pues no tengo obligación con mi empleador, tengo full working rights, entonces puedo trabajar un poco más de las horas, pero sí, Dios hizo el camino y ahí hizo el camino para que esté haciendo college. En este momento pues me ha dado la oportunidad de conocerlo más a profundidad, de ver sus milagros y obviamente ya lo había visto en mi vida completamente, pero también de ver cómo se me va a través de la gente, ver a mis compañeros teniendo visiones, profetizando, o sea... Tuve la posibilidad de ir a P&G ahorita. La semana pasada. Antepasada, sí. Estábamos en P&G y ver milagros pasar así, como que en verdad... Yo siento que mi fe obviamente tenía de dónde estar muy alta, pero en verdad Dios me cogió y me revolvió la fe y me la llevó a otro nivel. O sea, en verdad ya en este momento es como todo y nada, pues recapitulando como lo que Dios ha hecho en mi vida. En este momento solo es como... Quiero vivir para Él, o sea... Qué lindo. Hasta ya, no sé, mis planes, proyectos, esto. Yo dije, Señor, borro todo. Tú eres el que dirige de aquí en adelante y... Y sí, ¿no? O sea, realmente su gloria... Qué nivel. Es maravillosa y ya es como, bueno, Dios, lo que tú quieras hacer. Un día a nuestro Urban Life, Tati, llegó una parejita de unos chicos de Colombia de la costa... que nunca los había visto. Llegaron ese día y nunca los volví a ver, solo llegaron por ese día. Pero como que al final del Urban Life se prendieron en fuego, estaban así profetizando súper wow. Y a mí me cogió la chica también. Eso fue algo que me marcó también, que me hace recordar mucho mi infancia cercana a Dios. Que ella me cogió y me dijo, Felipe, sí, te estoy llamando por tu nombre. ¿Sabes por qué te he salvado hasta de la muerte? O sea, ella como hablándome como si fuera Dios y yo... Tú no sabes nada de mi historia, tú no sabes que en verdad Dios me salvó de la muerte 3 veces. ¿Sabes por qué te salvé de la muerte? Porque tú, a tus 7 años me dijiste que ibas a hacer mi voluntad. Y yo lo tomé por granted. Y voy a hacer mi voluntad contigo. Yo no perdí esa promesa. Y yo ese día quedé como, wow, o sea... Y Dios me tomó seguramente... No tengo una imagen clara de mis 7 años diciéndole eso a Dios, pero yo sé que lo quería y que lo buscaba y que sí, que estoy muy seguro que probablemente sí le dije eso a Dios, como Dios, haz lo que quieras conmigo, que sea tu voluntad. Y bueno, Dios lo tomó. Y como la parábola del hijo pródigo, aunque me fui, me gasté todo y sí deshice con mi vida, me llamó de vuelta, volví y Dios tiene un plan maravilloso. Entonces, eso es... Estoy sin palabras, estoy así como, ¿qué está pasando? ¡Wow! ¡Qué testimonio tan impresionante! Yo creo que siempre lo digo cuando termino de grabar con la gente y es como, yo soy la primer bendecida porque de primera mano estoy escuchando el testimonio, ya después las personas serán bendecidas, pero es impresionante todo lo que cuentas porque es como que uno queda como, wow, ¿qué? Perdón, como que va subiendo de nivel cada cosa que vas contando. Y lo único que yo puedo decir ahorita, yo te conté ahorita que antes de que llegaras estaba grabando otro testimonio que también es impresionante. Y ahorita yo lo único que le digo a Dios es como, ¿cómo es que las personas no pueden creer en ti? ¿Cómo es que hay personas en el mundo? Y realmente mi oración más honesta que puedo hacer en este momento es como yo deseo para todas esas personas que están buscando algo espiritual, como tú, como en esa búsqueda en la que tú estabas, que te pusiste a meditar y hacer esto y que el coach y bla, bla, bla. Mi deseo más profundo, mi oración más honesta en verdad es que todas estas personas, que hay millones de personas que están en esa búsqueda, puedan llegar como tú a Dios, porque al final yo personalmente creo que todo lo que todos estamos buscando al final es Dios. Pues al final quienes crean en la Biblia y lo que dice la palabra de Dios
nosotros estábamos en un jardín perfecto, la humanidad estaba completa con Dios, todo era hermoso. Y somos separados por el pecado de Dios, pero la humanidad queda siempre incompleta, queda siempre como en esta búsqueda de volver a ser completos y unidos a Dios. Entonces, yo creo que tu testimonio es esa muestra de que la humanidad realmente sí está en búsqueda de algo espiritual, de algo que lo llene, de algo, pero al final pues es Dios. Es Dios y tú eres muestra de eso. Definitivamente tu testimonio es muestra de eso. Y creo que es para la gloria de Dios. Todo lo que cuentas es para la gloria de Dios. Dios es un Dios tan bueno. Hace poquito lo conté en un testimonio pasado y lo vuelvo a decir. Hablaba con una persona muy cercana a mí que amo mucho. Y esta persona me decía como, pero es que yo siento que solo a los cristianos les pasan cosas buenas, o solo a los que creen en Dios, y por qué de pronto a alguien que no va a la iglesia cristiana no le pasan todas esas cosas, y tal, como un conflicto interno que tiene en su corazón. Y yo decía como, obviamente, si tú ves tu historia, obviamente ahorita estamos contando todas las cosas increíbles, pero si yo me hubiera encontrado contigo hace 4 o 5 años, pues estamos en medio de tu depresión, en medio de tus intentos de muchas cosas, o sea, pero hay que ver siempre la imagen completa, porque a veces muchas personas se quedan de pronto en lo bonito y lo positivo del testimonio, el resultado, ¿no? Pero no ven todo lo que pasó, ¿no? Como cualquier cosa, ¿no? Unas personas ven a los empresarios exitosos, pero no ves todo lo que tuvieron que pasar para llegar ahí. Y lo mismo acá, o sea, tú tuviste que pasar por un montón de cosas, pero creo que todo esto lo digo para animar a las personas que si ahorita están en un momento que ustedes consideran malo en su vida, recuerden que es un pedacito de una imagen completa de algo que Dios tiene para ustedes. La vida está llena de subidas y caídas, pero hay que ver la imagen completa y tener convicción y esperanza. La palabra dice que Dios tiene un futuro y esperanza para nosotros. Entonces creo que cuando hay un día malo hay que agarrarse de esas promesas y decir, no, Dios, tú tienes algo grande para mí, tú tienes cosas buenas, tú me das futuro y esperanza. Y aún hoy cuando no lo veo, yo sé que hay algo bueno para mí, tú no lo veías. Definitivamente tú no veías nada de eso en esa época, pero hoy estando, incluso se podría decir como, sí, estás en college, sí, fuiste a P&G, que eso es como un bus de fe, así como inyectado. Total. Pero aún así, también estás en medio de un proceso de una aplicación de una visa, que uno diría como, cualquier persona en tu lugar estaría como estresada por eso. Y yo a ti cero que te veo estresado, o sea, cero que te veo como... Tal vez sí, estás en la espera de una respuesta, pero tu fe está en Dios. Es como al final, ¿qué importa si esto sale, si no sale? Yo estoy con Dios. Y sea que Dios me tenga acá o me lleve allá o lo que sea, al final, pues, como la promesa que le hizo ese niño de 7 años a Dios, pues, haz conmigo lo que tú creas, ¿no? Total, y mira que es eso, y con lo que te contaba nada más de mi visa ya pasó, o sea... Dios, tú tienes el resultado final. Yo cuando me tocó, o sea, nada más cuando me dijeron que no me iban a dar la visa en este restaurante, yo estaba, pero esto no tiene sentido, ahora me toca irme para Colombia, ¿cómo me dices que esta es mi casa y que aquí voy a crecer? Sí, bueno, salió el camino, después lejos de esto, pero ¿cómo voy a estar si ni siquiera es a la iglesia puedo estar conectado? Negación de la visa y nada más esa perspectiva que me da, saber que Dios está conmigo. A mí me negaron la visa, yo tenía una paz, ¿sabes? Yo como, bueno, o sea, si es a Colombia... Ya me llevo a Dios, mira, si vine a Australia solo a conocer a Dios, a haber pasado por lo que pasé, pero conocí a Dios, me gané el mundo, o sea, ya gané todo. Entonces me voy a volver a Colombia con confianza porque ya sé, o sea, tengo la plena seguridad de que Dios está conmigo.
Y bueno, ¿no? Se fue abriendo caminos a través de mi coach, todo como que Dios estaba hablando y ese es el punto. Ahorita también es como, bueno, sí, no, debo buscar otro sponsor para montarlo por si me llaman a la corte, la visa, lo que sea. Es como, yo golpeo puertas, yo sigo teniendo entrevistas de trabajo, sigo moviéndome aquí y allá. Yo digo, adiós, o sea, ¿tienes el plan? Si algo me sale es porque es para mí. Si es por algo momentáneo, porque tengo que aprender algo, bienvenido. Pero él ya sabe el resultado, ¿sí? Y lo bueno es saber que ese resultado con Dios siempre es victoria. Entonces, Amén. Él ya me lo ha mostrado y sí, siento que también es como estar con Dios, es como lo mejor, es simplemente saber que la victoria está segura y pues sí, que van a haber como challenge, que vienen como las pruebas, van a venir, pero pues siempre se va a salir victorioso desde que uno tenga como esa fe en Dios y sí, Él es maravilloso y lo bonito es ver eso, ¿no? Como lo es conmigo, yo sé que lo ha sido contigo, escuchar tus podcasts, ver cómo se ha movido en la vida de todo el mundo y saber que es un Dios que no es solo para los cristianos que les pasan cosas buenas y que han sido buenos toda su vida. Claro ejemplo conmigo, créeme que hay muchas cosas de las que me arrepiento y no era la persona más digna, pero Jesús mostró la gracia, Jesús mostró que Él ya había pagado el precio por todas las cosas malas y las decisiones equivocadas que tomé en mi vida. Y yo sé que puede estar para cualquier persona. Lo único que uno tiene que hacer en verdad es voltear su espalda al pecado, en verdad arrepentirse y empezar a buscar a Dios, aceptarlo en el corazón y ir con convicción a Él que Él está ahí esperando por cada uno de nosotros, ¿sabes? Total. Él está ahí como ese papá con los brazos abiertos esperando a que tú te voltees y corras hacia Él. Total. Ay, qué lindo. me hiciste dar sentimiento porque sí, Dios es ese Padre que nos espera a todos, aun cuando hayamos hecho y deshecho con nuestras vidas. Qué lindo. ¿Quieres decir algo más? No, Cami, la verdad siento que también quería compartir mi testimonio por lo mismo, o sea, siento que como Dios lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con cualquier persona y que en verdad, no importa lo que hayas hecho, Dios ama, Dios es victoria y Dios siempre hace un camino, entonces como que quiero que la gente también sepa de la gloria de Dios, del Dios tan bueno que está ahí, que está al alcance de nuestras manos y que está esperando por cada uno de nosotros, sin importar. Entonces sí es más importante que pues que el mensaje como este testimonio llegue a las personas que necesitan o a veces como que dudan de pronto como, ¿será que sí es Dios esto? Todo lo bueno sí es Dios, Él siempre está ahí, Él tiene un plan perfecto para todos. Total. Simplemente la invitación a caminar con Él y... Amén. Wow. O sea, es muy gratificante escuchar testimonios de personas que han pasado tantas cosas, pero que han visto la mano de Dios. Yo creo que al final ni siquiera va en los detalles, de cada testimonio, sino que es como lo que decía ahorita, la imagen total es entender que Dios tiene el control de nuestra vida y escuchar testimonios de personas que tienen esa convicción tan fuerte en su corazón. Es como, me alegra, me da fe a mí y estoy segura que le va a dar mucha fe a muchas personas y pues nada, o sea, yo creo que a todos los que nos están escuchando, en verdad, compártanle este testimonio a personas que ustedes consideren, no sé, ahorita se me venía a la mente como mamás, papás que estén pasando algo con sus hijos, que de pronto también estén en adicciones o se hayan perdido de estar con Dios o lo que sea. Compártanle este testimonio a ese tipo de personas porque también sé el poder de la oración. La oración tiene mucho poder y yo sé que papás, mamás, tíos, hermanos, no sé, familiares que estén orando por un familiar que esté, no sé, tomando malas decisiones, créanme que la oración tiene poder y seguramente este testimonio va a ser de mucha bendición para ustedes y para esas personas. No se les olvide compartirlo, por favor. Suscríbanse, denle like y por favor dejen ahí en los comentarios a Pipe como que parte del testimonio los animó
para que él también se siga animando a seguir compartiendo su testimonio. Pues nada, Pipe, muchas gracias por estar acá. A ti, muchísimas gracias por escucharme. Mucho. Igualmente, Dios te bendiga. Gracias. Bueno, gracias. Que estés muy bien. Chao. Chao.